Maussan Televisión presenta 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez. Hoy es domingo y esto es 7, periodismo de investigación. Una niña de 8 años en un hotel de lujo, un niño de 10 en un hostal de paso. Cancún, Acapulco, Tailandia, Medellín, todos destinos de vacaciones, todos también rutas de trata infantil. Cada año miles de menores son vendidos como si fueran objetos. Y sí, sucede aquí, en México, frente a nosotros. Hoy no traemos una historia bonita, hoy traemos una verdad que arde, porque la trata de niños con fines sexuales no es un error del sistema, es el sistema. Hoy vamos a incomodar, a molestar, a exigir, porque callar es complicidad. Y ya hemos callado demasiado. Buenas noches. Un hotel de 5 estrellas, una playa perfecta, una niña de 8 años que nunca debió estar ahí. Cada año, miles de niños y niñas son robados, vendidos, traficados y explotados. No ocurre en una película, no ocurre lejos. Ocurre en Cancún, en Acapulco, en Tailandia, en Colombia, en el mundo entero. Este reportaje es un viaje duro, necesario y urgente. Vamos a exponer una de las formas más crueles de violencia, la trata infantil con fines de explotación sexual. Vamos a recorrer los destinos turísticos donde ocurre, a escuchar a quienes sobrevivieron, a entender el sistema que lo permite. Este no es un documental para entretener, es un grito. La trata infantil se define como el reclutamiento, transporte, transferencia y explotación de niños con fines sexuales, laborales o de mendicidad. Cada 2 minutos, un niño es víctima de trata en el mundo. En México, se estima que entre 16,000 y 20,000 niños son explotados sexualmente cada año. Muchos en zonas turísticas, muchos frente a la mirada ciega de hoteles, taxistas, agencias. ¿Por qué en destinos turísticos? Porque hay dinero, hay anonimato, hay demanda. Pero para algunos turistas, el paraíso incluye el infierno de otros. Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Riviera Maya, destinos internacionales, rutas del horror. Investigaciones recientes revelan que en estas zonas opera una red de explotación sexual infantil vinculada al turismo. En muchos casos, los tratantes trabajan como intermediarios, choferes, guías, personal hotelero. Niños de comunidades pobres, de familias quebradas, de zonas rurales donde la ley no llega. Son enganchados con promesas de trabajo y desaparecen. A veces, los compradores son turistas extranjeros, a veces son nacionales, siempre impunes. Ninguna red de trata opera sola. Hay estructuras, hay reclutadores en pueblos, transportistas con placas oficiales, protectores con uniformes, permisividad en los gobiernos, silencio en las empresas. En México, solo 7 de cada 100 denuncias por trata llegan a sentencia. La impunidad es gasolina. Organizaciones criminales como células del narcotráfico han diversificado su negocio hacia la trata. El cuerpo infantil vale más que la droga. Se puede vender muchas veces más. María tenía 11 años. Su madre la prestaba a turistas en un hotel de Tulum. Dijo que era para comer. Jorge fue llevado desde Tlaxcala a Ciudad Juárez. Lo encerraron en una casa, lo filmaron, pagaban en dólares. Ellos sobrevivieron, muchos no.
Las cicatrices no siempre se van. Hay niños que dejaron de hablar, otros que huyen cada noche de sus sueños. Pero también hay quienes luchan, organizaciones civiles, redes de apoyo, psicólogos que ayudan a reconstruir lo que se pensó perdido. Tailandia, Brasil, India, Camboya, República Dominicana, Colombia, todos comparten algo más que playas. Son epicentros del turismo sexual infantil. Las causas se repiten: pobreza, corrupción, demanda, desigualdad. Hay redes internacionales conectadas por Internet, plataformas que se disfrazan de turismo alternativo, códigos que solo los depredadores conocen. Un niño puede ser vendido por menos de lo que cuesta una cena para dos. Nadie nace para ser mercancía. Ningún niño debería tener miedo de dormir. Ningún turista debería cerrar los ojos ante la evidencia. La trata infantil existe porque hay demanda y porque hay silencio. Pero también hay esperanza. Hay organizaciones que rescatan, policías que investigan, voces que denuncian y ciudadanos que eligen no mirar hacia otro lado. Este reportaje no busca cerrar con paz, busca abrir con verdad, porque la infancia robada es una deuda colectiva y solo se paga con justicia. En un país donde la trata infantil se ha convertido en una tragedia cotidiana, la Fundación Freedom emerge como un faro de esperanza. Desde su creación en 2021, esta asociación civil ha centrado sus esfuerzos en combatir, prevenir y concientizar sobre la trata, la explotación y el abuso sexual infantil en México. Tenemos la oportunidad de platicar con Fernando Landeros, presidente de la Fundación Freedom. Fernando, tú conoces la fragilidad y el poder del alma humana. ¿Qué viste o supiste que te hizo sentir? Hay que crear la Fundación Freedom. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación a tu programa 7. Pues mira, yo te diría que fueron muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay seres humanos para quienes el dolor en un niño es insoportable, es intolerable. A mí en lo personal, una estadística que me tocó el corazón fue el hecho de saber que un niño con discapacidad tenía 3 veces más riesgo de ser abusado sexualmente. Posteriormente llegó a mí también información que México se había convertido en el país número 1 o 2, depende cómo lo midas, entre México y Tailandia, en el paraíso, mal llamado paraíso porque en realidad es un infierno, del turismo sexual infantil. Se calcula que entre 25,000, 50,000 o 60,000 niños al año en México son secuestrados para ser explotados sexualmente. A mí me parece que esto es intolerable y es imposible que nos quedemos con los brazos cruzados. Campaña Tenemos que hablar, una iniciativa audiovisual que promueve conversaciones entre cuidadores y niños, creando espacios seguros para prevenir el abuso. Freedom Squad, un colectivo de gamers que informa y previene sobre la explotación sexual infantil en videojuegos y entornos digitales. Talleres de capacitación en línea sobre trata sexual infantil y mecanismos de prevención. Atención integral a víctimas, apoyo jurídico, psicológico y guía para denuncias. La Fundación Freedom demuestra que con compromiso y acción es posible enfrentar y reducir la trata infantil en México. Chovy, el programa Freedom Squad involucra videojuegos y entornos digitales. ¿Es el mundo virtual el nuevo terreno de caza para tratantes? ¿Qué han descubierto ustedes en ese frente? Terrible, 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 Mauricio. A raíz de la pandemia se incrementó en porcentajes que es imposible de medir, pero altísimos, el uso de las redes, el uso del Internet. En el caso de nuestros niños,
se hipnotizan literalmente con los videojuegos. Y es muy fácil para un depredador o para un pederasta disfrazarse con una imagen amable de un avatar atractivo, sensual, llamativo, ¿no? En donde es muy sencillo aprovecharse de una fractura emocional en una niña, en un niño, y engañándolo a través de lo que se llama el grooming, el enamoramiento, a veces el propio sexting. eh, nuestros niños caen, se ganan su confianza y les pasan su Facebook o les pasan su Instagram o les dicen en qué escuela van o incluso los que tienen WhatsApp y por ahí los atrapan, los secuestran, los explotan y muchas veces no volvemos a saber nada de ellos. Es sin duda el gran, gran peligro que hoy se vive en todo el mundo y México no es la excepción. Continuamos. Regresamos. ¿Y dónde ocurre esto? En donde menos te lo imaginas. En los mismos lugares donde tú y yo hemos vacacionado, reído, descansado. Detrás de un taxi, un hotel, una promesa de trabajo. Los tratantes no llevan pasamontañas. A veces saludan con uniforme. Y los niños no desaparecen en la selva. Desaparecen frente a nuestras narices. ¿Quiénes los buscan? Casi nadie. ¿Quién los compra? A veces un extranjero, a veces un compatriota. Siempre un criminal. Las playas, hoteles y plazas turísticas de México son escenario de miles de vacaciones felices. Pero entre la multitud hay quienes acechan. Los buscadores de niños para abuso y trata sexual no tienen un solo rostro. Pueden ser hombres, mujeres, jóvenes, personas con apariencia amigable, incluso familias completas que solo fingen. Su modus operandi inicia con la observación. Buscan menores en situación vulnerable, niños que juegan lejos de sus padres, adolescentes trabajando, familias divididas o descuidadas. Eligen a quienes parecen más distraídos o aislados, hijos de turistas relajados, menores vendiendo en la playa, niños que parecen solos o con poca supervisión. ¿Cómo trabajan con las víctimas? ¿Qué sucede después del rescate? ¿Se puede reconstruir a un niño que vivió eso? Mira, la rehabilitación, por los muchos testimonios que he tenido la oportunidad y caramba, es impresionante lo que viven. La rehabilitación es para siempre. O sea, no es un proceso de 1 año, de 2 años, de 3 años. Es aprender a vivir, a superar, a darle la vuelta, pero no puedes olvidar. Una niña de 6, 7, 8 años que fue violentada sexualmente 5 o 10 veces al día, es imposible que olvide esa acción traumática en su alma, en su psicología y en su cuerpo. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en alianzas con diversas fundaciones mientras no tenemos nuestro propio centro de atención y afortunadamente nos damos cuenta que una terapia completa, integral, armónica, de primer mundo, lleno de elementos amorosos, sí es capaz de hacer que exista la vida después del abuso. El primer contacto es sutil. A veces basta una sonrisa, una pelota, una promesa. ¿Te compro un helado? ¿Quieres ver unos delfines? Ven, tu mamá te busca. En ocasiones usan otros niños para acercarse. El objetivo es ganar confianza y aislar a la víctima. Bastan segundos de descuido, invitan al niño a un sitio apartado, lo llevan a un auto, un baño, una fiesta privada o un hotel barato. El traslado suele ser rápido. Pueden usar taxis, transporte privado o rutas poco vigiladas. Y a veces
cuentan con la complicidad de empleados y autoridades. Fernando, en un país con tanta impunidad, ¿cómo logra una organización civil como Freedom no solo sobrevivir, sino también rescatar víctimas y denunciar redes criminales sin ser silenciada? Mira, yo creo que siempre tendemos a descalificarlo todo o aplaudirlo todo, ¿no? Yo a lo largo de la experiencia que llevo digamos, en el servicio social, en la asistencia social, me he encontrado con que más bien en el tema de la impunidad, en el tema de las autoridades y de las alianzas, hay muchos tonos de grises, pero también hay blancos, ¿no? Para que haya gris tiene que haber blanco. Y hay autoridades, hay gobiernos, hay fiscalías, hay secretarías de seguridad que verdaderamente quieren hacer bien su trabajo. En nuestro caso, estamos llegando ya prácticamente a 400 víctimas rescatadas, específicamente en el estado de Quintana Roo, con quienes estamos trabajando de la mano, facilitándoles a ellos que puedan hacer su labor policíaca. Continuamos. Regresamos. No, no es exageración, es negocio. El cuerpo de un niño puede ser vendido muchas veces. Por eso, hoy, el narco también trafica con niños. Las redes no son invisibles, son protegidas por el silencio, por el miedo, por la impunidad. Solo 7 de cada 100 denuncias en México por trata llegan a sentencia. El resto se archiva, se olvida o se entierra. Pero hay quienes no se rinden. Psicólogos, activistas, asociaciones como Fundación Freedom. Y hay niños que, aunque rotos, aún están vivos. Merecen algo más que un reportaje. Merecen justicia. El proceso se perfecciona con amenazas y manipulación. Si cuentas algo, tu familia estará en peligro. Nadie te va a creer. Esto es tu culpa. Así, los niños quedan atrapados en el silencio y el depredador se pierde entre la multitud. Chovy, si tuvieras que hablarle directamente a un turista que ha participado o podría participar en turismo sexual infantil, ¿qué le dirías? Caramba, es difícil, ¿no? Mira, ayer entrevistaba a una persona víctima y le hacía la misma pregunta y me decía, yo siento compasión por esa persona, ¿no? Híjole, yo no siento, no puedo decir que siento compasión, pero me da gusto que una persona que fue violentada la sienta. Yo creo que lo que hay que voltear es voltear a ver al Congreso de la Unión, a nuestros diputados, a nuestros senadores, poner penas mucho más severas, leyes que tengan mucho más dientes y evidentemente combatir la impunidad, que es una lacra en todo el sistema judicial mexicano. ¿Qué pueden hacer los padres y cuidadores? Nunca pierda de vista a los niños, ni por un minuto, incluso en hoteles seguros, parques y playas. Hablen claro sobre los riesgos. Explíquenles que ningún adulto debe invitarlos solos, ofrecer regalos, pedir ayuda para encontrar algo o decir que los mandan a buscar. Acuerden palabras clave familiares para identificar emergencias y personas autorizadas a recogerlos. Asegúrense de que los niños sepan su nombre completo, datos de contacto y cómo pedir ayuda a personal identificado, policías, empleados con gafete visible. Supervisen el uso de celulares y redes sociales. No permitan contactos con desconocidos, sobre todo en ambientes de viaje y fiesta. Fomenten la confianza, que tus hijos sepan que siempre pueden contar si algo o alguien los incomoda, sin temor a ser regañados. No deleguen la vigilancia a terceros. La supervisión directa es insustituible. Prevenir no es infundir miedo, sino dar herramientas. Gracias, Fernando, por estar en 7.
¿Te gustaría agregar algo más? Claro que sí. Pues decirle a la gente que está por un lado el tema de la trata, pero está por otro lado el tema del abuso. Y el abuso sexual se comete, y esto sí está muy comprobado, en el 70% de los casos en el círculo cercano a la familia. Está en un celular, está en un primo, en un tío, en un abuelo o incluso en los padres biológicos. Tenemos que estar muy atentos. Cuando uno de nuestros hijos llega triste, decaído, retraído, se encierra en su cuarto, se queda toda la noche viendo un celular, son signos muy preocupantes. Estemos alertas. En nuestro caso está la página de la Fundación Freedom.mx. Hay muchas formas de colaborar, hay muchas formas de ayudar. Los invito a que entren a la página y que nos atrevamos a mirar. Yo sé que nadie quiere hablar de este tema. Es un tema dolorosísimo, demoníaco, pero hay que verlo a los ojos antes de que entre a nuestros hogares. Los depredadores buscan oportunidades en cada descuido. La información, la vigilancia y el diálogo permanente salvan vidas. Si ves algo sospechoso, un adulto vigilando a varios niños, alguien que te insiste en regalar o invitar a menores a lugares apartados, denuncia de inmediato al 911, a la policía turística o a los empleados del hotel. La trata y el abuso infantil son crímenes que se combaten entre todos. El verdadero paraíso es aquel donde cada niño está seguro, y eso depende de la atención y acción de cada uno de nosotros. No se trata de un caso, se trata de miles, de años, de gobiernos, de todos nosotros. Este no es un tema incómodo, es una herida abierta, una deuda histórica. La infancia no se toca, no se compra, no se negocia. Pero mientras haya demanda, seguirá habiendo oferta. Y eso también nos involucra. Hoy, como sociedad, tenemos una elección: mirar o mirar hacia otro lado. Pero después de este reportaje, ya no podemos decir que no sabíamos. Soy Mauricio Vázquez. Nos vemos en 7. Buenas noches y buena conciencia. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.